Guanajuato en línea, periodismo de enlace digital, con el periodista Manuel Ortiz. Guanajuato en línea, periodismo de enlace digital, con el periodista Manuel. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Manuel Ortiz Fernández. Gracias por permitirnos compartir con ustedes su día a día, analizar, informar y proponer nuestro objetivo. Somos periodismo independiente al servicio de Salamanca, la región y el estado de Guanajuato. Ya lo sabe, somos un espacio importante en redes. Quédese con nosotros porque la palabra tiene fuerza y usted tiene la palabra. Le invitamos a interactuar con nosotros, comparte nuestro programa y dele like. Ya lo sabe que ya somos televisión por internet. Búsquenos en redes sociales como Guanajuato en línea, en YouTube como @GTO en línea y en TikTok como Manuel Ortiz. Nuestro correo electrónico guanajuatoenlinea.tv@gmail.com y nuestra página, ya tenemos página web también, guanajuatoenlinea.tv. Pongas, metas en Google y ahí nos va a encontrar. Y en este momento comenzamos. Bueno, el tema de hoy es un tema muy interesante. Dicen que la mente clara y la política transparente. Y quiero comentarles que en los antecedentes y la política de Guanajuato de 1991 al 2025 se marca un poco más de 3 décadas de gobierno de un partido predominante y una oposición desdibujada. Es mi punto de vista. En el caso de Guanajuato es interesante de analizar en términos políticos, pues es una entidad que ha mantenido por 3 décadas, se les decía, un sistema de gobierno que tiene todos los recursos, pero aún así existe un importante deterioro del tejido social relacionado con la seguridad pública y el exaltamiento del crimen organizado, que desde luego ese no es nuestro tema. Hoy sábado 9 de agosto, en este momento me es grato recibir al expresidente municipal por el PRI de Salamanca, el licenciado Agustín Marmolejo Valle, para entrar de lleno al tema antecedentes y la política, no solamente de Guanajuato, sino del país, con quien entraremos en un esbozo del sistema político en la entidad. Licenciado, adelante por favor, ¿cómo está? Muy bien, buenos días. ¿Cómo está, Mili? No, es un gustazo aquí recibir al licenciado Agustín, una amistad ya de años, de los pocos políticos que existen realmente en Salamanca, sin menos descuidar, ¿verdad? Son bien sentidos, ¿eh? Sí, claro. Mili, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días, su Buenos casa, días. está su programa. ¿Cómo ves desde la última vez que estuvo por aquí en nuestro primer aniversario? No, bueno, primero que nada agradecerte la invitación. Es una lucha que has venido manteniendo y hoy veo que tus esfuerzos que has venido realizando pues se coronan ya con una gran mejora y sobre todo, como tú dices, ahora en una televisión digital. Así ¿verdad? es. Y con una gran proyección desde la ciudad de Salamanca. Y el próximo viernes 15 de agosto vamos a estar en nuestro programa de las noches bohemias con Guanajuato en línea. Tendremos aquí la voz de Terciopelo y Gemela de José Alex Carvajal, un joven talento salmantino también. Muy bien, pues felicidades de antemano. Muchas gracias, Mili. Muy bien, y bueno, yo sé que trae muchas cosas en la agenda. La verdad me da mucho gusto tener esta plática en vivo. Hemos platicado detrás de backstage en otros momentos y en otros lugares sobre política, pero bueno, hoy es un programa especial, netamente político, de análisis. Quiero aclarar que los puntos de vista de su servidor y de nuestro invitado nada tienen que ver con una campaña a favor o en contra de nadie, ni tratamos de exhibir, ni mucho menos, porque hablar de política pura es tocar cuestiones sensibles y luego por ahí. Para algunas personas. Para sí, algunas personas, ¿verdad? Preguntarle de entrada los antecedentes de la política y si nos puede decir a partir de cuándo y cómo se da un parteaguas, no solamente en Guanajuato, sino en el país. Sí, cómo no, Manuel. Mira, en muchas ocasiones para abordar este tipo de temas, obviamente son muy amplios, pero voy a tratar de precisar 2 hechos que me parecen que dan rostro a lo que hoy conocemos de la política nacional y cómo repercutió en Guanajuato. En primer lugar, en 1982 hubo la nacionalización de la banca. Es decir, el gobierno, ¿verdad?, le quitó a los empresarios la banca, dado que se dio una gran crisis económica y el gobierno, ¿verdad?, de alguna manera, encabezado por el licenciado López Portillo, consideró que la banca no había sido leal en ese proceso tan difícil que México tuvo, y esto va a tener una clara repercusión política. ¿Por qué razón? Hasta entonces el PRI era un partido dominante, sí, ¿verdad? Pero con competencia que tenía con el Partido Acción Nacional y con algunos otros partidos
como el Partido Popular Socialista y el Partido Comunista, que estaba prácticamente en la clandestinidad. Pero ¿qué ocurre con la nacionalización de la banca en nuestro país? Resulta que los grupos económicos que se sintieron afectados decidieron tomar ahora un protagonismo dentro de la política, y para eso necesitaban un partido político, y decidieron que el partido con el que podrían enfrentar al sistema político de ese entonces era a través del Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional hasta entonces era dominado por lo que le llamaban, o lo que ellos le denominan, los doctrinarios, es decir, gente ligada al clero político y que desde luego mantenían la ideología de la doctrina social de la Iglesia. Pero hasta ahí se quedaban. Sin embargo, los empresarios deciden colonizar o infiltrar o formar parte de Acción Nacional. En ese momento se forman dos grandes grupos al interior del Partido Acción Nacional, que son por un lado el grupo de los doctrinarios, pero por el otro lado el grupo de los empresarios. Y entonces inician una serie de movilizaciones, inician una gran lucha por debilitar el sistema político, ¿verdad? Y a partir de ese momento cambia totalmente la fisonomía política a nivel nacional y a nivel estatal. Hay otro hecho que parece que no tiene relación, pero que también va a tener una grave repercusión. En el año de 1988, del PRI se sale lo que se conoce como el Frente Democrático Nacional o la corriente crítica. Al salirse la corriente crítica del PRI, en ese momento el PRI se queda ya sin su ala de la izquierda, éramos un partido de centro-izquierda, y se queda ya nada más como un partido de centro. Esto trae graves consecuencias por dos razones. ¿Quiénes son los personajes que aparecen tanto en el Frente Democrático Nacional como en el Partido Acción Nacional? Empezamos por el Partido Acción Nacional. Al ya haber grupos empresariales, empezamos a ver a Manuel J. Cloutier, a Vicente Fox, ¿verdad? Empezamos a ver a Francisco Barrios, empezamos a ver a Carlos Medina Plasencia, empezamos a ver el grupo empresarial en pleno, ¿verdad? Habiendo ya conquistado algunas posiciones políticas y, como ellos mencionaban, iban por más. Por el otro lado... Estamos hablando del 90 y qué... En 1988 se salió el Frente Democrático, sí. Y a partir de los 90 se consolida ya, ¿verdad? El PAN un poquito con las circunstancias de los empresarios. El PAN ahora fortalecido, porque antes era un partido prácticamente testimonial que solamente luchaba por posiciones en contra del gobierno, como por ejemplo la educación que no les gustaba, los problemas de salud, algunos temas por ahí que por cierto no le resultaban muy no tenían la fuerza ni el poder de negociación todavía. No, más bien no despertaban en la sociedad, ¿verdad? Todos no aprendían de política. Una causa. No, yo creo que siempre ha habido, pero desde luego la política tiene en ocasiones visiones o instrumentos que se pretenden resolver a través de... Entonces decíamos que a la salida del Frente Democrático Nacional, pues ya sabemos que se sale Cuauhtémoc Cárdenas, se sale Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo, Janixio. Hay un gran número de priistas que se salen. Recordaremos que para la primera ocasión en que el ingeniero Cárdenas compite, pues prácticamente el Partido Comunista de Arnoldo Martínez Verdugo tiene que darle el registro, porque pues el PRD en aquel entonces no existía. Entonces ya tenemos aquí dos grandes hechos que al parecer en un principio no tenía nada que ver con la política, pero vemos que sí, ¿verdad? La política es una ciencia que está muy ligada a la economía y está muy ligada a las cuestiones sociales. Lo que ocurre en un momento dado en ese lugar va a repercutir más adelante. Entonces, ¿qué tenemos ya? Primero, un gran partido de derecha que ahora le compite no solamente en aspectos ideológicos, sino tiene la capacidad económica, ¿verdad?, para poder enfrentar, ¿verdad?, campañas, actos de desafío. Recordaremos que hay, desde luego, una gran movilización en esa época de desafío al gobierno. Se tomaban aeropuertos, se tomaban puntos fronterizos, los billetes se les ponían leyendas en contra del gobierno, y desde luego esto hizo que hubiera una gran efervescencia ya de los 90 hacia adelante, ¿verdad?, de estas tres grandes corrientes políticas que son
el PRI, el PAN después, sí, y el PRD, ¿no? Y el PRD surgido del Frente Democrático Nacional. Sí. Oiga, pues está muy interesante ese tema, ¿no? Y bueno, ahorita que nos comentaba sobre la cuestión del PAN, comentarle un poquito actualmente más lo que usted nos pueda agregar. Y bueno, ya nos iba yo a preguntar sobre dónde quedaron las grandes fuerzas políticas, los liderazgos fuertes de oposición como el PRI, ya nos lo explicó, y en su momento la corriente que representó el PRD. Vemos visiblemente que el PAN gobierno, pues la verdad, a pesar de que ha tenido todos los recursos, la manera de hacer un buen gobierno social, pues se le ve todavía marcado el deterioro que tiene en la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Bueno, hay que decir una cuestión. Cuando Acción Nacional llega a empezar a gobernar, llegó con varios lemas que con el tiempo se han ido deteriorando. Sí. Uno de ellos es que siempre se acusaba a los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional de deshonestidad, de malos manejos de recursos y demás detalles. Sin embargo, ¿verdad? Con el paso del tiempo hemos visto que al parecer no es una cuestión, el manejo de los recursos públicos no es una cuestión de partidos, sino de personas. Tenemos señalamientos muy graves dentro del PRD, ¿verdad? Cuando vimos a un personaje ahí con un paquete de dinero amarrando con ligas, ¿verdad? O bien lo que ha venido ocurriendo en nuestro estado, en donde hay fuertes cuestionamientos, por ejemplo, hoy al exgobernador Diego Sinue y al anterior, a Miguel Márquez Márquez, del manejo tan poco claro, ¿no? claro, y además con visos muy claros, ¿verdad? Muy puntuales, de que hubo malos manejos en los fondos públicos del estado de Guanajuato. No, y la política también, ¿no? Recordemos que el auditorio, los que están de política, los que están de los que ven la política, y bueno, aquí platicaron que se llama Malmolejo, que también con la llegada de Márquez al poder empezó el declive del PAN, que es lo que mantiene la televisión, pero bueno, esa es otra historia. Oiga, Milik, la continuidad del partido en el poder obedece a que existe una posición dividida en todos los frentes políticos, y los que están en el Congreso son débiles. Y bueno, usted sabe más que nadie la historia que comenzó en el 91 con la llamada concertación. Con esta negociación del PRI-PAN, donde Carlos Medina Plasencia fue gobernador del estado, ¿empezó el declive del Partido Revolucionario Institucional? Yo creo que en Guanajuato y en toda la República, porque quiero comentarte algo, ¿verdad? Que no se maneja mucho más que en la academia. En el propio Partido Revolucionario Institucional no se ha procesado esta situación. Se dice que el presidente en turno, Eliseo Salinas de Gortari, inició un proceso de transición democrática. Quienes conocen de ciencia política saben que la transición es la entrega del poder. Así es, por las presiones que había en ese entonces, ¿no? Por las presiones de la oposición y porque él quiso negociar de esa manera. Entonces, eso que se conocían como las concertaciones no es otra cosa más que ir entregando partes del poder a un partido. Pero aquí hago un paréntesis. Aquí la situación es que si había tres fuerzas competidoras, ¿por qué solamente se le daba a uno? Es decir, a la derecha. Sí, había estado el PRD también. Exactamente. Estaba fuerte, ¿no? Exactamente. Entonces, la transición democrática debió haber comprendido a todas las fuerzas políticas, pero todo era elecciones, aunque ganaba el PRI, ¿verdad? Se entregaban a Acción Nacional. El PRI se iba debilitando y por el otro lado, a la izquierda no se le daba absolutamente nada. ¿Por qué se daría esa circunstancia con el PAN exclusivamente? Porque mira, nosotros en el interior del partido, a diferencia de lo que muchos piensan, Ajá, hay una gran variedad de corrientes políticas. sí. Y nosotros consideramos, ¿verdad?, que tanto los dos últimos presidentes de la República, aunque salieron del PRI, eran hombres de derecha. Y no lo digo yo. Está la historia, ¿no? El Partido Acción Nacional acusó, y Manuel J. Cloutier acusó a Eliseo Salinas de haber tomado su programa económico para aplicarlo, pero a nombre del PRI. Entonces, es una situación que a los que nos gusta estudiar esto debemos de profundizar más en el tema. Así es, Mili. Oiga, Mili, pues antes de pasar una pregunta, querido auditorio, quiero comentarles que a quienes nos siguen en el programa no está por demás expresar que hoy en día la estabilidad panista en Guanajuato se mantiene, bueno, dado que las estructuras de la administración pública en el estado, incluidos los organismos autónomos, mantienen vínculos con el partido mediante alianzas informales, familiares y de influencia político-económicas. Yo pregunto, ¿no es raro que las desigualdades de los altos cargos en la administración pública se realicen de manera directa y queden entre los miembros o simpatizantes del partido?
porque esto pues se hace visible en los procesos electorales, ya que el partido que controla el poder, ¿verdad? Pues también controla los sistemas de acceso, de ascenso y permanencia en los cargos públicos y el manejo de los programas gubernamentales, lo cual incide también en las preferencias electorales, ¿no? Claro, aquí yo lo que quisiera precisar es lo siguiente, ¿verdad? Por el tiempo que el Partido Acción Nacional ha venido gobernando en nuestro estado, es evidente que hay un desgaste natural. ¿Por qué? Porque la campaña política en ocasiones se hacen ofrecimientos que no siempre se cumplen, y que ante eso la sociedad se encuentra en un momento dado indecisa hacia dónde ir. Claro que aquí quiero reparar en algo que me parece muy preocupante, no solamente para los partidos, sino para la sociedad en su conjunto. Ya sabemos, y esto lo dijo el presidente de la República, el expresidente de la República pasado, ¿verdad?, que él utilizaría los programas sociales, ¿verdad?, y lo dijo más o menos, palabras más, palabras menos, porque él decía que no contaba con la clase alta, que tampoco con la clase media, pero él sabía que con la clase baja sí, es decir, las pensiones que se otorgan actualmente tienen un claro propósito electoral, y que es que la gente camine, ¿verdad?, de la mano del partido gobernante actualmente. Así es. Y tan es así que en Guanajuato tuvieron que implementar un programa, ¿verdad?, llamado de tarjetas rosas, para tratar de enfrentar ese problema, ¿verdad? Pero esto es muy grave, Manuel. ¿Por qué? Porque quiere decir que los recursos públicos, ¿verdad?, están siendo utilizados en ambos casos, ¿verdad?, simplemente para mantener una clientela electoral. No creo, yo creo que aquí en Guanajuato no pasa. Yo creo que usted está hablando allá del gobierno de Singapur, de Pekín, de por ahí. Aquí no pasa eso. Oiga, Milik, tenemos saludos, dice Lluvia Marmolejo, saludos. Ana Robles, excelente día, le mando decir nuevamente a Ana Robles, saludos al licenciado Agustín Marmolejo, se le recuerda con mucho afecto como un gran maestro. Tenemos muchas manitas y muchos corazones, y bueno, ya ustedes pueden checar que somos televisión por internet, ya tenemos edición, ya tenemos producción. Y bueno, hablando de antecedentes y política de Guanajuato, querido auditorio, quiero decirles que en 1994 el PRI mantenía un dominio en las elecciones municipales de Guanajuato. En el 94 pues ganó 38 de los 46 ayuntamientos. En el 97 pues ya se fue disminuyendo con 18, y a partir de ahí se observó el dominio del PAN en el estado, que triunfó en 20 municipios del PRI. En el 2018, algunos miembros se afilaron a Morena, que los premió con candidaturas. Tal es el caso de Miguel Ángel Chico Herrera, quien militó casi por 40 años en el PRI y que ganó una diputación plurinominal con Morena. Quiero decirles que en este caso, para mí el licenciado Miguel Ángel Chico Herrera, pues la verdad siempre ha sido un perdedor, porque ni una ha ganado que haya sido votado en las urnas. Y bueno, de ahí algunos panistas como Ricardo Sheffield también se cambiaron de partido y pelearon por la gobernatura de Guanajuato, usted lo sabe, por Morena. En la pasada fue tiempo de mujeres. Con esta reseña quiero preguntarle qué perfiles ven para el 2030, qué está en riesgo para el PRI. Bueno, evidentemente ahorita el partido más débil en la contienda electoral, por desgracia, es el Partido Revolucionario Institucional. Y permíteme decirte por qué me parece muy lamentable. Porque este partido construyó este país. Ah, es correcto. Porque este partido fue el creador, ¿verdad?, de los libros de texto gratuito para que la educación se diera a todos los niveles. Seguro social, Infonavit. Todo lo que hoy la nación tiene fue gracias al partido. Su debilitamiento viene no solamente de que esas famosas concentraciones que no fueron más que entregas del poder, ¿verdad?, planeadas desde luego y operadas a través de la Secretaría de Gobernación, en donde se fueron entregando. Pero ¿qué ocurrió también? Hay que ser honestos. Mucha gente estaba en el PRI porque lo veía como un partido ganador, ¿verdad? Pero como tú lo acabas de mencionar, ¿verdad?, en cuanto otra fuerza política sale y empieza en esos momentos a despuntar, pues muchos emigran para allá. Hablabas del caso de Miguel Ángel Chico. ¿Fue relevante? Sí. ¿En qué sentido? Miguel Ángel había sido presidente del comité directivo estatal, sí, ¿verdad? Pero como tú también lo mencionas, ninguna candidatura había ganado en una elección directa. Es perdedor. Para mí es perdedor de siempre. Bueno, pero digamos que a través de las plurinominales, que por cierto ahorita dicen que las van a quitar, ¿verdad? Él fue como ascendió. Déjame regresar un poquito al tema
de la caída del contador Ramón Aguirre Velázquez, que me parece que fue ya parte de esa famosa entrega del poder que se venía operando. Ya no se presentó la toma de protesta, ¿no? Pero bueno, fue una situación simulada, ¿no? No, permíteme. Hay, Manuel, ahí una grave crisis constitucional en Guanajuato que no se ha estudiado a profundidad. Fíjate bien, había un presidente electo que era Eliseo Corrales Ayala. Rafael Corrales Ayala. Él estaba en funciones. Había un un gobernador electo que era Ramón Aguirre Velázquez, y había un gobernador sustituto que era Carlos Medina Plasencia. Digo, verdaderamente a la luz del derecho constitucional, eso es un absurdo jurídico. ¿Por qué? Porque se había pactado ya la entrega de Guanajuato. O sea, fue una simulación legal y no legal. Es que en realidad fue muy burdo la forma como se operó esa situación. Recordemos que ya antes había ocurrido lo mismo en Baja California, que posteriormente pasaría también en San Luis Potosí, y nos daría para otro tema, pero con eso quiero decirte que hubo una muy grave crisis constitucional en el estado de Guanajuato. Oigan, me parece interesante lo que dicen, bueno, los políticos de la época, los que están involucrados en ese tema. Me gustaría saber su opinión en torno a ¿por qué fue mal organizada ese cambio de poderes? No. ¿O cómo debió haber sido? No, es que te voy a decir una cosa, Manuel. No es que haya estado mal organizado, es que se hizo contra la ley. El contador Ramón Aguirre había ganado con más de 200,000 votos la elección. Sí. ¿Cómo le decían a la sociedad que antes ya se había pactado la entrega? Entonces, ¿qué tuvieron que recurrir? Pues al absurdo jurídico de quitar, además, a alguien que no podía ser gobernador porque era un presidente municipal que tenía funciones, como era el ingeniero Carlos Medina, y sin embargo lo llevaron. ¿Por qué? Simplemente porque así se estaba dando ya la transición democrática. No puedes cambiar algo que ya ha sido votado. No, eso ya no se pudo. Por eso el contador Ramón declararía que no se presentaría a la toma de protesta, pero él ya estaba electo. Sí, fue un error constitucional. Y el procedimiento, por lo que me dice, el procedimiento jurídico, pues sí estuvo mal. Esa gobernatura estaba viciada constitucionalmente desde el punto de vista legal. Pues debieron haber dado resultados diferentes en la elección, ¿no? Si digo, en la votación, si ya sabían que iban a entregar, más bien no estaban bien asesorados de cómo debió ser ese proceso. No creo, ¿no? Yo creo que se hizo ya tan apresuradamente y con el ánimo de seguir cumpliendo con la entrega de posiciones de gobierno al partido de la derecha, que se hizo en eso. Pero pongo otra cosa todavía más grave. El competidor, quien había competido por la gobernatura del estado, pues era Vicente Fox, no era Carlos Medina. Entonces, en todo caso, debían que habérsela dado a Vicente Fox, pero como en las urnas se había perdido, pues no lo pudieron hacer. O sea, está complicado, está interesante ese tema. El voto de castigo se ha dado en algunos municipios y por ello, pegado con el platicamos, existe la alternancia. Pero en la cultura política de Guanajuato, desde mi punto de vista, considero que el verdadero voto de castigo en cascada, pues todavía no se da en el estado de Guanajuato. Esto a pesar de la gravedad en varios rubros sociales que enfrentan una desigualdad. Preguntarle, ¿esto es consecuencia de una sociedad con poco sentido de crítica y demanda hacia el gobierno? Yo creo que lo que pasa es que, mira, Manuel, con todo respeto, ¿cuántas personas realmente ven la política como un instrumento incluso de conocimiento? Yo me he encontrado gente opinando de política, pero lo que hacen es repetir lo que dice la prensa, lo que dice tal analista, lo que dijeron en el noticiero. Pero que alguien, por ejemplo, defina qué es un partido político, que defina cuántas clases de partidos políticos hay, cuáles son las ideologías del partido, poca gente, ¿verdad? Pero eso también es responsabilidad de los partidos políticos, porque precisamente la ley electoral les obliga a capacitar a sus militantes para que estos puedan en un momento dado poder, incluso al momento de acceder al poder llevar adelante la doctrina que manifiestan en su declaración de principios. Pues yo creo que eso principalmente debería tomarlo en cuenta el PAN, porque si analizamos el actual de los regidores del ayuntamiento actual, pues la verdad no pelan un chango en acá, así con todo respeto. Oiga, Milik, antes de seguir adelante con la entrevista, ¿trae usted algo en su bitácora que quisiera comentar de manera especial? ¿Algún punto de vista externo fuera de la entrevista? No, fíjate, Manuel, que no, yo procuré hacer, digamos, a grandes brochazos un panorama de los años 80 hacia acá.
para poder entender cómo surgieron las fuerzas políticas que hoy compiten. Claro, ya sabemos que el PRD desapareció para dar lugar a Morena, ¿verdad? Pero los competidores siguen siendo los mismos. Yo lo único, son los mismos en diferentes escenarios. yo lo único pues que lamento es la posición en la que se encuentra mi partido, ¿verdad? En donde por desgracia, ¿verdad? El presidente actual, Alejandro Moreno, ¿verdad? Lo que vino es a convertirse, él está criticando que una dictadura, pues él se convirtió en un dictador dentro del PRI, modificó los estatutos aprovechando la pandemia para que todas las resoluciones solamente las haga él. Yo sé que, por ejemplo, a los priistas de Salamanca eso no les va a gustar, pero ese es mi punto de vista. Todos los estatutos fueron modificados. Ya les compartimos el programa. Todos los estatutos fueron cambiados para que él fuera el dedo elector en donde... No, y bueno, pero, o sea, ¿qué pudiera hacer él contra un resultado de 10 gobernaturas perdidas? Digo, o sea... Pero también ahí tiene una explicación, Manuel, que a lo mejor ahí sí directamente no fueron responsabilidad de él. Y déjame decirte por qué. Está muy raro, ¿no? Suena muy raro que todos los gobernadores que perdieron hoy son embajadores, ¿no? No habrá una gran traición hacia el PRI. Una concertación política benigna. Pero ese ya con los gobernadores. Sí. Oye, Jali, ¿cuál es su punto de vista con relación a los partidos políticos que llegarán a buscar su registro para estar en las contiendas políticas? Bueno, lo que pasa es que ha habido una gran efervescencia ante la mayoría abrumadora que hoy representa, ¿verdad? El partido de Morena. Y esto ha hecho que muchas personas en ocasiones busquen una alternativa. Uno de ellos es, por ejemplo, la Marea Rosa, ¿verdad? Que ha surgido de las manifestaciones que se han dado en contra de las modificaciones en el INE, que se han hecho por el desmantelamiento de la Suprema Corte. Entonces, ahí está la Marea Rosa. ¿Se va a convertir en partido? Tiene muchas posibilidades y toda esta gente que han movilizado la van a movilizar, porque tú sabes que hay que hacer asambleas en toda la República, que hay que ganar algunos distritos para tener el número suficiente para poder son 300 asambleas, ¿no? Más o menos, sí. Entonces, está pesado, pero si manejan ese número de gentes, lo pueden hacer. Yo quisiera aquí tocar otro tema, el que me parece un tema muy delicado, que es el tema del partido, ¿verdad?, republicano que se pretende establecer a través de Juan Manuel Oliva, hijo ¿verdad? de Dios. En el estado de Guanajuato. Se me adelantó, y que tiene, no recuerdo el nombre del dirigente a nivel nacional. ¿Por qué razón, Manuel? Porque claramente es la presencia del Partido Republicano en México. Así es. Es un partido que no es nacional. Si ¿verdad? tiene apoyo extranjero. Y desde allá está siendo visorado, manejado. Entonces, para los mexicanos, ¿verdad? Esta debe ser una gran preocupación. Yo la otra vez veía una entrevista, creo que se llama La Consulta, donde estuvo Juan Manuel Oliva, y dio sus razones, ¿no?, de por qué salió de Acción Nacional. Pues salió, entre otras cosas, porque también sus cuentas como gobernador no fueron nada claras. Ni el ¿verdad? sexenio de educación fue el sexenio de educación. Tampoco, ¿verdad? Entonces, él, cuando ya vio que no había ya cavidad, no solamente por su actuación, sino porque los ciclos económicos se van cumpliendo en la política, pues debemos de decir que el ciclo de él ya había terminado. Ahora toma esta bandera, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver en qué termina, pero esa debe ser una preocupación para pues ahora sí que todos los partidos políticos y México en general. Así es, ¿sabe qué me preocupa? De que de cierta forma, lo que mencionaste al principio, la gente desconoce esa circunstancia y que bueno, de cierta forma es un partido más que realmente viene a dividir. Lo que mencionó usted de Juan Manuel Oliva, tengo yo entendido que está absorbiendo a los grandes empresarios que son ultraconservadores, ¿no? Más que nada, en Acción Nacional había dos grupos, ¿verdad?, que estaban también ligados al clero que son político, los poderosos, los de billete, ¿no? ¿verdad?, que eran el Muro, el Guía y el Yonque. Y al parecer él es de esa afiliación de un grupo ultraconservador que, por cierto, se encuentra sentado en nuestro estado y que es el que ha venido manejando una parte de Acción Nacional. Y esa gente pretende llevársela al Partido Conservador, y lo ha dicho abiertamente, ¿no? Lo ha dicho abiertamente, ha dicho que él quiere tomar parte de eso y lo que vaya juntando por el camino para crear
ese partido. Oiga, me una pregunta a los 64,000 pesos. Juan Manuel Oliva ha estado operando en el estado, me queda claro, también en Salamanca. Yo tengo detectado que él ha estado influenciando con sus políticas en varios municipios. ¿A qué intereses obedecerán esos presidentes municipales del PAN, a los de Oliva o los de la gobernadora? ¿Cómo ves esa situación? Porque digo, bueno, yo creo, hay compromisos hechos con Juan Manuel. Sí, no, y no solamente eso. Hemos visto que expresidentes municipales, ¿verdad? Han venido acercándose a Juan Manuel Oliva y a ese nuevo partido que pretenden crear, ¿verdad? Y algunos incluso también son del Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué razón? Recordemos que cuando él se retira, junto con Huitilo Vega, que también fue presidente de mi partido, forman una especie de asesoría, son asesores políticos, y entonces de ahí mantienen vínculos todavía con algunas gentes que ellos conocen, que son los que están tratando de atraer al nuevo partido. Ay, caray, pues bueno, querido auditorio, quiero comentarles que Morena es una marca que ha sido bien explotada, aunque sus promotores no han brindado los resultados satisfactorios como gobierno. ¿Se espera más Morena para el 27 y el 30 en Guanajuato, Lick? Es difícil pronosticarlo. Mira, como tú decías, si todavía se sigue la misma tendencia en los partidos actuales, se ve que la contienda volverá a ser entre Morena y el Partido Acción Nacional, ¿verdad? Y mucho dependerá, ¿verdad?, de que la gente en un momento dado esté informada y que realmente entienda la situación que está manejando. Pongo el siguiente ejemplo. Por ejemplo, mucha gente pues está muy contenta con el apoyo que se le da cada 2 meses y siente en sus manos un dinero y dice, esto sí nos están dando, ¿no? Sin embargo, si tú te levantas por las mañanas y vas a ver todos los laboratorios de análisis clínicos, están llenos de gente que no tiene en estos momentos seguridad social, que no tiene el sistema médico y ese dinero se le está yendo ahí. Pero hay otra cosa, ¿verdad? Esos programas se mantienen de los recursos y de los fondos públicos que obtiene el gobierno, que por ahí los está canalizando. Pero ¿quiénes lo pagamos? Ve a la gasolinera y verás en cuánto cuesta la gasolina. Hoy la gasolina en México cuesta 60% más que en Texas, siendo frontera con México. ¿Por qué razón? Porque le quitaron el subsidio, porque ya no pueden dar subsidio a la gasolina, y entonces nosotros pagamos, ¿verdad? La sociedad en su conjunto paga los programas sociales que el gobierno cacarea y que van y se entregan. Pues yo te sigo esperando la de 10 pesos, yo le pongo 200 pesos y nomás llego allá a la esquina. Sí. Oiga, Billy, ¿cómo califica el gobierno de Claudia Sheinbaum y de toda la maneja y conflictos políticos alrededor del partido del poder a nivel nacional? ¿Se está perdiendo la democracia? Porque Morena pues en 10 años se ha posicionado, ¿no? Mira, déjame comentarte aquí. Morena, y desde que fue el PRD, es un partido ingobernable. ¿Por qué razón? Rijoso. ¿Por qué razón? Porque juntaron tantas corrientes, sí, ¿verdad? Personas disímolas incluso en cuanto al manejo de las cosas, que es muy difícil manejarlos. Nada más que llegó un momento en que el INE les dio manga ancha. La ley electoral te obligaba a hacer asambleas internas para sacar candidatos, sí, y ellos inventaron y se los aceptaron que fuera a favor de las famosas encuestas. Entonces realmente viéndolo desde ese punto de vista, ¿verdad? Es muy difícil mantener un partido unido, sobre todo ya tan grande, ¿verdad? Y con tantos personajes. Pongo otro ejemplo. Poca gente se dio cuenta que en la conformación de Morena, pues 2 expresidentes nacionales del Partido Acción Nacional estaban en ese partido. Así es. Uno de ellos, Germán Martínez, que ya después se retiró, y el otro de apellido Espinosa. Entonces, quiere decir... El Manuel Espinosa, ¿no? No recuerdo ahorita su nombre para no mentir. Pero eso te quiere decir que juntan a todo mundo. Pero después, a la hora de tomar decisiones, a la hora de dar una directriz, es muy difícil que se pueda realizar por toda la serie de conflictos internos que el partido tiene. No, pues la verdad, interesante, muy interesante. Aquí se habla de política como plata pura, y bueno, con todo este panorama político, ¿cuál debe ser la visión y qué debe esperar la ciudadanía en las próximas urnas, Mili, para elegir el gobierno que quiere? Pues yo lo que invitaría es algo un poco complicado, pero lo que invitaría es que
cuando vayan a los mítines, cuando vean las ofertas de los candidatos, valores si son viables. Pongo un ejemplo. En muchas ocasiones, cuando se va a una elección municipal, la gente pide cosas que el presidente municipal no puede hacer. Sin embargo, él, por quedar bien con las personas, les dice que sí. ¿Cuál es la respuesta? Que en el momento que llega al gobierno y que ven el artículo 115 constitucional... Y la ley orgánica, ¿no? Y la ley orgánica, no, uno es el mandamiento constitucional, luego es su ley orgánica. Y se van a dar cuenta que no tienen esas facultades. Hay gente que llega y dice, que haya más trabajo. Esa no es no es una facultad del presidente municipal. El presidente municipal puede generar trabajo a través de la obra pública, ¿verdad? A través de los programas de empleo que en ocasiones se hacían, pero nada más. El problema es que en muchas ocasiones se asiste a las asambleas, a los mítines, o los invitan a escuchar a los candidatos y la gente nunca les pregunta, nunca sabe realmente hasta dónde llega. Claro, si viene el presidente de la República, pues sí le tienen que pedir de todo. Necesitamos mayor información, necesitamos una sociedad más informada, más educada políticamente, para que en realidad cuando ellos voten lo hagan primero que nada informados y en segundo lugar con una propuesta clara de qué es lo que quieren para la sociedad. Y sobre todo qué les está permitido hacer, ¿no? Así es. Oiga, Mili, bueno, pues estamos en el colofón de la entrevista y no quiero despedirme de nuestro auditorio y la gente que después va a ver el programa en repetición. Usted es de los pocos priistas que quedan, no como otros que conozco, que ya se fueron a Morena y que pregonaban, que decían que si los votaban del PRI se metían por la ventana, pero pues no, ya están en Morena. ¿Cómo resume el actuar del PRI en el Estado? Porque resulta que la presidenta y el secretario general del PRI pues son diputados locales. Sí, bueno, yo ya comentaba que al interior del Partido Revolucionario Institucional hay corrientes internas que están totalmente en contra de Alejandro Moreno. ¿Por qué razón? Porque el partido lo ha tomado como un patrimonio personal, no ha respetado ni a las bases de cada estado y tiene conflictos en muchos lugares. Por eso el partido también ha venido a menos. En esas condiciones... Aquí hay desbandada de 8, ¿no? Si por ejemplo aquí, hoy actualmente, ¿verdad? No solamente son diputados, sino la presidenta es de San Luis Potosí y la repitió ya 2 veces, pues es una clara afrenta al priismo guanajuatense, a los que nos hemos quedado en el partido y desde luego a quienes ocupan simplemente a gente que no está, ¿verdad? Más bien que están a favor de él. Como hay una gran cantidad, como es mi caso, de personas que somos críticos de su presidencia y que no nos cansaremos de denunciar que se ha comportado como un verdadero dictador, en donde precisamente quiso expulsar a Enrique Ochoa Reza, también presidente del PRI, y le acaban de decir que no puede, porque a todos los que no están de acuerdo con él, lo primero que hace es tratarlos de expulsar o los expulsa. ¿Qué le espera para el PRI en el 2027? Yo de entradita, ¿alcanzarán alguna regiduría aquí en Salamanca? Porque tengo entendido que el nuevo presidente del PRI municipal no quiere negociaciones con nadie, menos con el PAN, porque pues, quiere ser regidor. Mira, yo aquí quisiera hablarte, yo ya me entrevisté con él, es un muchacho muy bien intencionado, es un muchacho muy fresco, es un muchacho que tiene una visión diferente por su juventud y por lo menos de mi parte tiene un voto de confianza. Que tiene un problema muy grave para resolver con el priismo de Salamanca, sí lo tiene y él lo sabe. Pero si él hace... ¿Por la diversidad de ideologías o intereses de grupos? No, por la desintegración del partido. Okay. Nada más te quiero comentar... ¿Seguirán dominando los mismos, Billy? Probablemente sí, si es que el PRI no sigue una reorganización más a fondo y sobre todo que se quite la tutela de Alejandro Moreno, que mucho daño le hace al partido. Muy bien, Mili, pues la verdad muy interesante. ¿Algo más que quiera agregar a la entrevista? ¿Algún mensaje? ¿Algún punto que traiga ahí en su agenda y que quiera exponer aquí entre nuestro auditorio? Simplemente agradecerte esta oportunidad. Sé que es un tema que muchas ocasiones no se toca o muy bien. Cuando se toca muy superficialmente o en ocasiones con una visión equivocada. Yo he tratado, independientemente de mi filiación partidista, he tratado de ser objetivo y de dar datos que a mi conciencia y desde mi punto de vista y como académico en materia política, creo que modificaron todo el sistema de partidos a nivel nacional y en Guanajuato.
pues la verdad sería una tristeza que el Partido Revolucionario Institucional, que le dio forje, que le dio desarrollo, que le dio progreso al país, pues vaya a quedar en el olvido. La verdad, pues no soy periodista, ni morenista ni panista, pero tengo en su momento, cuando yo empecé en la política con don Ignacio Vázquez Torres, cuando hizo su recorrido allá como 91 en Guanajuato, yo empecé a inmiscuirme en la política, pues simpatizo de cierta forma con el PRI, ¿no? No quise que esté en contra de los otros partidos, pero ahí fue donde políticamente me inicié, hay que reconocerlo. Y bueno, la verdad, sería lamentable que el PRI prácticamente, en lugar de fuera PRI, fuera RIP, Milik. Claro que sí, que parece una broma, pero a lo mejor se cumple. Ojalá, yo les deseo, ¿verdad? A quienes todavía están con el partido, ¿verdad? Que se reorganicen, que vuelvan a establecer contacto con la sociedad y que se conviertan en un partido, ¿verdad? Que represente las causas sociales. Muy bien, Mili, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este programa sabatino. La verdad, le agradezco mucho, ya tiene mucho tiempo que no salió usted en cámara, ¿no? Así es. Que haya aceptado la invitación de Guanajuato en línea. Vamos a enlazar a presidente municipal del PRI, a ver qué nos dice. Ojalá y que lo invites y ojalá que él te dé su punto de vista. Yo te digo, me parece un muchacho sano, me parece un muchacho que tiene voluntad de trabajar y que está haciendo las cosas hoy como los chavos modernos, a través de la electrónica, ¿verdad? Yo veo sus mensajes y demás detalles. El muchacho está trabajando y ojalá que el priismo tenga un mejor futuro. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Saben, la mente clara y la política transparente. El día de hoy fue para nosotros grato recibir aquí en la casa de ustedes, está su programa, al licenciado Agustín Marmolejo Valle, maestro en Derecho Civil también, y expresidente municipal de Salamanca por el PRI. ¿En qué año fue, Emily? 1995-97. 95-97. Y de 91 a 94, diputado local en la 55 legislatura, ¿verdad? Que era la que le correspondía al contador Ramón Aguirre. No, pues trae la política como la cartera en la bolsa. Milik, muchísimas gracias. Gracias a ti. Grato tenerlo con ustedes. Soy Manuel Ortiz, nos vemos en la próxima. Guanajuato en línea presenta Noches Bohemias, un canto al amor. Guanajuato en línea presenta Noches Bohemias, un canto al amor. Guanajuato en línea presenta Noches Bohemias, un canto al amor. Guanajuato en línea presenta